Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Este es su programa Proceso de cada domingo. Yo soy Dani Alcántara. Hoy es domingo 14 del mes de diciembre del año 2014, último mes del año, y bueno, ya hemos visto las cosas que han ocurrido, la entrega de la regalía del salario 13, una activación importante del comercio en las ciudades donde hay mucha actividad comercial, los municipios cabecera muy activos, la ciudad de Santo Domingo intransitable. Esta noche, ahora, de camino nosotros para acá, para este programa, porque hay que decirle a la gente que todavía osan preguntarlo, este programa es en vivo, siempre ha sido en vivo. Ahora de camino para el canal nos hemos encontrado con un entaponamiento, con un embotellamiento terrible. Cantidad de vehículos en el polígono central, un gran movimiento de vehículos, de modo que a la gente se le dificulta moverse en días como hoy, en noches como hoy, tan pocas noches, pocos domingos a esta hora me he encontrado yo en el trayecto de mi oficina hacia el canal con un tránsito tan complicado. Y en adición a todo esto, hay que decir que está lloviendo, comenzó hace un par de horas a llover aquí en la ciudad de Santo Domingo. Hay una nota que está emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología que voy a compartir con ustedes. Dice esta nota que para el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo estará medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas. La Oficina Nacional de Meteorología, UNAMET, informó sobre la ocurrencia de aguaceros con aisladas tormentas eléctricas en las provincias Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piñas, San Juan y Santiago. El informe indica que las lluvias son producto de una vaguada localizada en la porción noroeste del país, la cual está asociada a un débil sistema frontal ubicado en la porción central de Cuba, mientras que en el transcurso de la noche la nubosidad que acompaña el fenómeno continuará su desplazamiento sobre el país, produciendo lluvias en María Trinidad Sánchez, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel La Vega, Santiago Sánchez Ramírez, Monteplata y Atomayor. Para mañana lunes se espera un cielo medio nublado con lluvias débiles a moderadas y algunas ráfagas de viento en las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central a medida que el sistema frontal se desplace sobre el territorio. Pero para Santo Domingo y para el día de hoy se ha pronosticado lluvia, como en efecto está ocurriendo hace ya un par de horas. Para el distrito y el Gran Santo Domingo, lluvias pronosticadas para hoy y ya las estamos sintiendo. Hoy, como parte del contenido del programa, tendremos los temas de la semana. Uno de ellos, la discusión sobre la observación del presidente de la República al Código Penal, específicamente lo que tiene que ver con el tratamiento del aborto. Es un tema que ha generado una pasión terrible, superior a lo de Loma de Miranda. Cuánta pasión desbordada por el tema del aborto aquí en la República Dominicana. Se le obligó en un momento al presidente de entonces, al doctor Leonel Fernández, a consignar lo del aborto, la prohibición del aborto en la Constitución de la República. Y hubo una discusión terrible, intensa. Los ánimos se tensaron entre diversos sectores de la sociedad. Pero lo que ha estado ocurriendo o las cosas que se han estado viviendo en las últimas horas son mucho más complicadas que las que se vivieron con motivo de la modificación de la Constitución del 10, la Constitución vigente en la República Dominicana hoy día. Para que tengan una idea, hace unas horas se ha producido la renuncia del padre Manuel Ruiz, que es el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica. Y ha enviado una carta que yo creo que es la cosa más terrible que se ha producido en la relación del Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica. Ha enviado una carta muy complicada, no propia de un hombre de la Iglesia que no tiene por qué meterse en asuntos de la política. Y solamente le voy
solamente le voy a leer un parrafito de la carta que envía Manuel Ruiz con el compromiso de que hablemos de este tema más adelante del programa. Le dice Manuel Ruiz al presidente de la República en esa comunicación: todo esto es un pleito ajeno, un pulso entre Danilo Medina y Leonel Fernández, tratando de reeditar su batalla en el Comité Central y en el Comité Político de su partido. Lo que está en juego es la reelección. Los políticos nos tienen acostumbrados a criticar la reelección cuando es otro el que está en el poder, pero cuando se le toma el gusto a la silla presidencial, se profanan los principios. Es solo un párrafo de la carta muy dura que envía a Danilo Medina en el día de hoy, el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, el padre Manuel Ruiz. Vamos a ver el resumen de las informaciones internacionales con el caso Haití. Lauren Lamothe finalmente ha presentado renuncia en el día de ayer al primer ministro haitiano como para detener la crisis que se vive en Haití. 3 días de manifestaciones, un muerto ayer. El presidente de la República, Michel Martelly, se mantiene y le han pedido su renuncia. Lauren Lamothe ha presentado renuncia, el poderoso primer ministro haitiano, y ya ha anunciado su aspiración a la presidencia de Haití. Vamos a ver el resumen internacional. La principal información en el ámbito internacional ha sido la progresiva rebaja de los precios del petróleo en diferentes mercados bursátiles y financieros del mundo, provocando impactos negativos en productores tradicionales y positivos en el mundo de la aviación comercial y otros sectores ligados al transporte. El barril de petróleo llegó esta semana a la histórica marca de $57, el precio más bajo en los últimos 5 años, lo que ha provocado pánico en los tradicionales productores Rusia, Irán, Venezuela y México, donde califican la caída de los precios como una catástrofe que provocará en el corto plazo serios problemas económicos y políticos. Pasamos a Puerto Príncipe, Haití, donde esta semana continuaron las manifestaciones de protesta exigiendo la renuncia del presidente Michel Martelly y del primer ministro Lauren Lamothe. Las protestas dejaron ayer por lo menos una persona muerta, dijo el vocero de la policía. El presidente de Haití anunció el viernes que el primer ministro Lauren Lamothe está dispuesto a renunciar para buscar una solución a la crisis política, pero no dio fecha precisa. Sin embargo, ayer sábado se produjo la renuncia y hoy domingo el renunciante dio a conocer su aspiración a la presidencia de Haití. La misión de paz de Naciones Unidas en Haití dijo que investigará los señalamientos de que sus tropas hicieron un uso excesivo de fuerza contra la multitud durante las protestas. Y luego que el Congreso norteamericano aprobara nuevas y severas sanciones contra importantes funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos, se profundizaron esta semana las diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta semana un memorándum de alerta participándole a los ciudadanos norteamericanos en el mundo que se abstengan de viajar a Venezuela y advirtió al personal diplomático y consular en ese país para que redoblen la seguridad cuando sea necesario salir de sus casas debido al estado de amenaza criminal que existe. El gobierno venezolano reaccionó llamando a una jornada nacional de protesta contra Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro, en un discurso al país, dijo que las presiones norteamericanas no van a lograr poner en libertad al opositor Leopoldo López. Los cancilleres de Rusia y Estados Unidos se reunieron hoy en Roma en un intento por tratar de aligerar las tensiones entre ambos países, luego que el Congreso norteamericano autorizara nuevas sanciones contra Moscú y autorizara la entrega de armas a Ucrania. Rusia amenazó inmediatamente con tomar represalias. El encuentro entre John Kerry y Sergei Lavrov inicialmente debía celebrarse mañana lunes, pero la gravedad de la situación es tal que se prefirió efectuar la reunión hoy en un país neutral, Italia. Finalmente, noticia importante de la semana ha sido el informe del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde revela que la Agencia Central de Inteligencia CIA aplicó torturas en los interrogatorios a los prisioneros acusados de participar en los actos terroristas del 11 de septiembre. La información causó alarma en la comunidad internacional que reprocha este tipo de método. El presidente Barack Obama lamentó la situación y dijo que en su gobierno esa odiosa práctica está superada, son cosas del pasado, mientras el director de la CIA admitió que sus agentes se apartaron del protocolo que utiliza en los interrogatorios.
Bueno, pues el Ministerio de Cultura, la Procuraduría General de la República y el proyecto Orquestas Penitenciarias nos han enviado una invitación para el próximo martes a las 10:30 de la mañana en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, para la actividad La Música Nos Hace Libres. Es parte del programa de la Procuraduría y el Ministerio de Cultura para incorporar a los internos, como le llaman ahora, a los presos, al tema de la música. Pues, fíjense ustedes, mañana estamos a 15, hoy es 14. Un 15 de diciembre del año 1978 funda el profesor Juan Bosch al Partido de la Liberación Dominicana. Y un 15 de diciembre mañana cumple 41 años el Partido de la Liberación Dominicana. Se ha convocado a un encuentro fraterno en la Casa Nacional, ya que ha dado tanta dificultad para reunir al comité político, alguna gente dice que por las diferencias entre Leonel y Danilo, porque hay temas que no deben tratarse en medio de la crispación que se vive en el liderazgo de esa organización política, pues ya que eso no es posible, sí será posible un encuentro mañana, un almuerzo que se ha convocado en la Casa Nacional del PLD para celebrar los 41 años de la organización, que esperan a la organización en un momento complicado, que mantienen a la organización en un momento complicado. Ciertamente el PLD no vive su mejor momento, es el principal partido político del país, tiene grandes líderes, tiene figuras importantes con capacidad para dirigir el país demostrado, no solamente Leonel, no solamente Danilo, el PLD tiene figuras importantes para ocupar la presidencia de la República, pero es un partido que atraviesa por un mal momento, por un momento de dificultad. La relación entre los dos líderes fundamentales del partido no están en su mejor momento y eso no es bueno para la organización, evidentemente. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes una historia que nos ha preparado Belkis Castillo justamente con el tema de los 41 años de PLD. Pueden presentarse algunas inconformidades, algunas situaciones, vamos a decir, de rechazo, pero en sentido general el PLD ha sido consecuente con esos principios y esas normas. A 41 años desde su fundación, el Partido de la Liberación Dominicana se exhibe como la principal fuerza política, pero en su seno se libra una intensa lucha por la candidatura presidencial para las elecciones generales del 2016 y una apreciable corriente interna que aboga por la reelección del presidente Danilo Medina contra los que aseguran el regreso del doctor Leonel Fernández. Esa cosa, el continuismo del tipo que sea, azara el desarrollo democrático. No puede ser una potalita repetida, porque las potalitas repetidas no valen para nada. Y que yo entiendo que debe ser el candidato que represente a la base del Partido de la Liberación Dominicana. Porque conmigo le toca la sexta victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Este nuevo aniversario del partido fundado por Juan Bosch llega a momentos en que claras diferencias forman la barrera entre unos que otros dirigentes. El caso Félix Bautista Domínguez Brito ha sido el que más ruido ha causado, pero no el único que enfrenta a los que promueven el danilismo y el leonelismo, definiendo aún más las tendencias que los principales dirigentes se empeñan en negar. En este partido no existen leonelistas ni existen danilistas. Aquí existen PLDistas, los miembros de la familia del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el danilismo y el leonelismo se reflejan no solo en decisiones legislativas como el aborto en el Código Penal. El mismo senador Bautista, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Leonel Fernández, ha anunciado públicamente su decisión de apostar nueva vez a la senaduría por San Juan, posición a la que podría postularse su compañero de partido, cónsul general en Haití, Ramón de la Rosa, considerado hombre de la línea del presidente Danilo Medina. Esas dos cosas que se van a demostrar en el mes de enero en San Juan es que Leonel será el presidente de la República y yo el senador de San Juan.
Las tendencias en el entorno de los principales líderes del oficialista Partido Morado también se delinean en Montecristi, donde para las elecciones generales del 2016 competirían hombres de Danilo y de Leonel a un mismo cargo. Tito Bejarán aspira a la curul que en el Senado ocupa y pretende mantener el también PLDista Heinz Bielouf. Heinz Bielouf Cabrera, el senador de todos. En Dajabón la situación no es diferente. Sonia Mateo, confesa leonelista, está dispuesta a defender su permanencia en el Senado ante los aprestos del actual director del INDRI, Olgo Fernández, para alcanzar la senaduría. Con Dios mediante sigo aspirando y creo seguir en la senaduría. El pueblo santiaguero está apoyando a Monchi. A diferencia de los casos anteriores, la candidatura a la alcaldía de Santiago enfrenta a más de 2 PLDistas, pero de una misma corriente. Fernando Rosa, presidente del FOMPER, la gobernadora Aura Toribio y Ramón Monchi Rodríguez, actual administrador de los comedores económicos, responden al ya declarado danilismo. Monchi Rodríguez, alcalde. Santiago quiere que esté encabezado y articulado por una mujer. Ante los muchos casos y las tantas cosas, la dirigencia del Partido Morado parece dar la razón a los que presagian un fraccionamiento al calor de disputas internas. La falta de consenso para reunir a los organismos del PLD pone en relieve a 2 años y 4 meses de gestión del presidente Danilo Medina que el tema relación partido-gobierno sigue estando en el ambiente. Este aniversario más de nuestro partido para reflexionar y para darnos cuenta que el PLD no puede ser una estructura partidaria solo electorera. Lo cierto es que si Danilo Medina no optara por reelegirse, buscaría, según algunos, tener el control del Congreso para desde allí cogobernar y tener la posibilidad de disponer cambios convenientes en las altas cortes, y para ello tendrá que confrontar a los de Leonel Fernández. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, pues tenemos una nota sobre una actividad que se llevó a cabo el pasado miércoles por parte de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Dice que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias puso en circulación la colección Hombres de Iglesia, una recopilación de perfiles y textos significativos de obispos y sacerdotes de los siglos XIX y XX que han jugado roles importantes en la sociedad dominicana. Estas obras se fueron armando bajo la tutela y acuciosidad de Monseñor Dr. Rafael Bello Peguero y publicándose poco a poco a lo largo de unos 20 años de recolección, investigación y análisis en pequeños libros a modo de pequeñas biografías. Sin embargo, por primera vez y en un acto de inclusión total de lo referente a las principales figuras religiosas que fueron claves para el resguardo de la Iglesia y la nación, Efemérides Patria reúne en 6 libros los trabajos sobre estos sacerdotes que fueron escritos tanto por intelectuales como por otros integrantes de la Iglesia. Entre estos destacamos a José Luis Sáez, Francisco José Arnaiz, María Ugarte, Armando Boni, Betilio Alfao Durán, licenciado José Checheco, Guillermo Soto Montero, Monseñor Juan Pepén, Padre Láutico García, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio. Agradezco a la comisión que nos ha hecho llegar la colección de los 6 libros. Aquí tengo uno de ellos. En esta parte, en este capítulo, como editora, Monseñor Dr. Rafael Bello Peguero, el editor de todos, y en este volumen están los sacerdotes Francisco Fantino Falco, Eliseo Pérez Sánchez, Oscar Antonio Robles Toledano, Cipriano Fortín y Vicente Rubio. Gracias a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Vamos a publicidad. Al regreso venimos con el tema de la renuncia del enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia. Bueno, pues vamos a ver un reporte que tenemos sobre el tema del aborto. Ya decía que esto había logrado un nivel de presión sobre la sociedad y que había provocado una división prácticamente de la sociedad. En las últimas horas se ha sentido que el peso de la presidencia de la República ha tratado de imponerse
y hemos visto una cantidad de funcionarios desfilar por la sala de prensa de la Presidencia de la República o desde sus despachos, pronunciándose en favor de la observación que hace el presidente de la República al Código Penal en lo referente al aborto. Es el tema. Es o si se mantiene la prohibición tal y como se aprobó en el Congreso de la República, o es si se hace algún tipo de observación o modificación al artículo para que pueda discernirse o establecerse de casos especiales o de casos de necesidad. Digamos que si se produjera un embarazo ectópico, que es el embarazo que se produce fuera de su centro, por un problema fisiológico se puede dar y ocurre, hay muchos casos que se dan, ahí temprano hay que decidir entre o practicar un aborto obligatorio o mandar la madre con el embarazo irregular a su casa, que mueran ambos. Ese es un tema. Hay otro tema, el tema de la niña menor de edad, embarazada por un pariente o embarazada por un delincuente. ¿Qué se hace en esos casos? Son de esos los temas, son quizás, digo yo, algunas de las cosas que pudo haber mediado para que el presidente de la República haya hecho la observación, y alguno entiende que con la observación del presidente de la República lo que se procura es abrir un espacio al aborto, a mansalva, como están estableciendo algunos. Bueno, el tema es complicado y yo digo, pudo haberse tratado de otra manera cuando estaba el proyecto en el Congreso. El Poder Ejecutivo pudo hacer valer la observación o la preocupación que tenía sobre el tema, y eso pudo llegar al Poder Ejecutivo en la forma en que el Poder Ejecutivo quizás quería. Pero el tema se ha complicado, y de qué manera. Vamos a compartir con ustedes el trabajo que ha preparado Silvia Herrera para luego hablar sobre la carta que se ha conocido en la tarde de hoy. Hace horas se conoce la carta, pero la carta fue depositada en Palacio el pasado viernes, pero los medios de comunicación ya poseen el documento y por lo menos un medio electrónico trae la comunicación, y yo voy a compartir con ustedes que también tengo la carta, la voy a compartir con ustedes, que ha enviado Manuel Ruiz, que Manuel Ruiz es el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica. Una carta que yo, repito lo que decía ahorita, muy complicada, porque el sacerdote entra en temas no propios de la Iglesia, entra a la parte política, entra a hacer consideraciones y juicios de valor que no son comunes a un hombre de la Iglesia, pero que los hace. Y se lo ha enviado al presidente de la República, que supongo que ya habrá leído la comunicación que se presentó a Palacio el pasado viernes, antes de ayer. Vamos a ver primero el reporte. El Congreso Nacional se ha convertido en los últimos días en escenario de intensos enfrentamientos entre quienes apoyan las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al Código Penal sobre la despenalización del aborto. Lo que ha llamado la atención de manera singular es la posición no consensuada entre los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, que no logran ponerse de acuerdo con las propuestas del presidente Danilo Medina. Estamos firmes y esperando el momento para apoyar la posición del presidente de la República. Si este Congreso le diera hoy la parte que tiene que ver con despenalizar el aborto, ¿qué más quieren? O sea, que tumbemos del escudo la palabra de Dios. Sin embargo, diputados de bancadas no oficialistas coinciden en su mayoría en desaprobar las observaciones a los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal, afirmando que de ser acogidas se incurriría en una violación al derecho a la vida que establece la Constitución Dominicana. Y en ese sentido, todos los diputados del PRD rechazarán esas observaciones. Esta observación está mal instrumentada, está fuera de lugar y fuera de tiempo. Han querido manipular a las mujeres diciendo que este código que se está aprobando penaliza a las mujeres. El pasado jueves, el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez, convocó de urgencia a los diputados para conocer este tema, pero el resultado de la sesión fue el aplazamiento de la misma para el próximo martes. De no acogerse a las observaciones del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá pasar al Senado de la República,
donde las contradicciones entre legisladores están también a flor de piel. ¿Qué es lo que se quiere con la inclusión en el Código Procesal Penal de la figura del aborto? ¿Que el país se convierta en un matadero? Comparto la observación que hizo el presidente en cuanto a lo referente a que en un momento dado haya que salvar la vida de la mujer. Pese a que está en manos del Congreso Nacional decidir si despenaliza o no la interrupción del embarazo, diversos sectores sociales han establecido su posición, siendo la Iglesia la defensora natural del derecho a la vida desde la concepción. Hay gente que no cree en la vida y eso van a estar luchando siempre. Y hay países que están en eso. Los legisladores conocen muy bien lo que aprobaron porque lo estudiaron por más de 10 años, no fue al azar ni fue así de emergencia. Sin embargo, quienes se han opuesto a la tipificación como delito del aborto defienden el mismo derecho pero en vía opuesta, siendo la vida de la madre su punto de partida. El presidente con estas observaciones lo que está protegiendo la vida de la mujer dominicana. Y que aprobar ese código como está significaría un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres. Bajo estas circunstancias se hace incierto el futuro del Código Penal, que ha puesto en aprietos a quienes deberán decidir el destino de la pieza que ha estado estancada por más de una década en el Congreso Nacional. Para Proceso, Silvia Herrera. Bueno, ustedes vieron eso. La Dirección de Información y Prensa de la Presidencia ha estado muy activa tratando de ayudar al presidente de la República a que su observación tenga niveles importantes de apoyo, que tenga apoyo. Ustedes vieron ya los que apoyan la posición del presidente de la República. La gente de la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia están difundiendo información según la cual Laura Acosta dice que apoya la decisión o el enfoque del presidente de la República. Patricia Solano pide a los diputados votar por la salud y la vida de las mujeres. Diana Lora apoya la decisión del presidente de la República. Yomaira Medina, hermana del presidente de la República, apoya la decisión de Danilo. Nacep Perdomo apoya la decisión del presidente de la República, experto constitucionalista. La Asociación de Industria de la República Dominicana apoya la observación del presidente de la República. Todo eso lo está mandando la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia, que dirige Roberto Rodríguez Marchena. Miriam Cabral, importante figura del PLD aquí en la capital, diputada, apoya la decisión del presidente de la República. Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue ministro de Salud, apoya la decisión del presidente, la observación del presidente de la República. En fin, lo que quiero decirle a ustedes es que hay un trabajo importante que se está haciendo para que la opinión pública entienda que el presidente de la República ha obrado adecuadamente. Y quizás tan importante o más importante que eso es la nota que voy a leer ahora del pastor Ezequiel Molina, que está favoreciendo el aborto en la circunstancia en que la mujer o la madre pueda estar en riesgo. Si hay riesgo de que la madre pueda perder la vida, pues hay que preservar la vida de la madre. Luce lógico. Pero la iglesia evangélica había estado coincidiendo con la iglesia católica, cerrada toda banda que eso fuera posible, y que no importa que la criatura tuviera malformación, no importa que viniera la criatura con un problema congénito, con un problema que se puede detectar, y entonces la ciencia médica recomienda interrumpir el embarazo. La iglesia católica está cerrada a todo tipo de razonamiento y dice que no. Pues Ezequiel Molina, ese que ustedes ven ahí, está planteando que la observación que hace el presidente de la República debe ser tomada en consideración. Óiganme lo lejos que ha llegado el planteamiento del presidente de la República y cómo el gobierno en las últimas horas o el Ejecutivo se ha empleado a fondos para lograr apoyo, cosa que no había hecho hasta ahora, en que la cosa se ha complicado, y que el próximo martes, pasado mañana, se va a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados
y el presidente no quiere perder esa batalla. Por razones no tan explicadas o no tan conocidas, el presidente Danilo Medina está empleándose a fondo para no perder este pleito. Miren, en esta coyuntura se ha presentado la renuncia del padre Manuel Ruiz, que es el coordinador, como ya he dicho antes en el programa, entre la Iglesia Católica y el Poder Ejecutivo. Él es el enlace en la relación de la Iglesia Católica con el Poder Ejecutivo. Esta carta está fechada el 12 de diciembre, hace 2 días, el viernes, y se le envía al licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República. La encabeza diciendo: por la presente quiero informarle que a partir de la fecha he decidido hacer una pausa en mis funciones en el Palacio Nacional como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica. Para tranquilidad de los organismos de seguridad, procedemos a entregar en Recursos Humanos el carnet por el que tenía acceso privilegiado a las más importantes áreas del citado Palacio. Mis superiores de comunicación oportunamente si hay una decisión distinta a la presente. Así comienza explicándole al presidente el disgusto de él como representante de la Iglesia Católica por la actitud del presidente. En una parte dice: se ha dicho que la Iglesia quiere imponer sus dogmas en este código y los que así piensan no se han tomado la molestia de investigar qué significa y cuáles son los dogmas de la Iglesia. ¿Dónde obliga este código a crear en la Santísima Trinidad, en la Inmaculada Concepción de la Virgen María o en su asunción al cielo, entre otros dogmas debidamente definidos por la Iglesia? Se pregunta y dice: de lo que se trata es de derechos humanos, no de religión ni de dogmas católicos. ¿Quién nos ha enloquecido haciéndonos creer que tenemos derecho a matar a una persona humana por el hecho de ser fruto de una violación sexual? O peor, porque la funesta cultura del descarte indique que no tiene derecho a vivir quien posea alguna malformación o discapacidad. Y más adelante entra entonces en unos temas complicados, digo yo, le dice él al presidente de la República, Danilo Medina: todo esto es un pleito ajeno, un pulso entre Danilo Medina y Leonel Fernández, tratando de reeditar su batalla en el Comité Central y en el Comité Político de su partido. Lo que está en juego es la reelección. Los políticos nos tienen acostumbrados a criticar la reelección cuando es otro el que está en el poder, pero cuando se le toma el gusto a la silla presidencial, se profanan los principios. Dice Manuel Ruiz a Danilo Medina: usted sabe, presidente, por la experiencia en sus años de diputado, cómo se observa una ley, sabe de sobra que sus observaciones a la ley del Código Penal son contrarias a la Constitución y por tanto no pueden no pueden ser aceptadas sin postular una reforma a la Carta Magna donde algunos ven oportunidad de tocar el tema de su reelección. Está diciendo que el presidente estaría tratando de llevar el tema hasta una reforma a la Constitución para que pase la reelección presidencial en una nueva Constitución de la República. Más adelante dice que esto no resistiría el más mínimo análisis en el Tribunal Constitucional, por lo que pienso que si la observación del presidente de la República prosperara, la Iglesia Católica va a llevar el tema al Tribunal Constitucional para tratar de doblar el pulso al presidente de la República, entonces, en el Tribunal Constitucional. De lo que estamos hablando es de un enfrentamiento pocas veces visto entre la Iglesia Católica y el gobierno. Quizás estemos reeditando la época de Trujillo, en que hubo un enfrentamiento claro y marcado entre la Iglesia Católica y el gobierno. Ahora, guardando las diferencias, estamos en democracia y la Iglesia Católica se va a valer de todos los procedimientos que se ha valido y de otros para que su postura finalmente sea la que se acepte. Así que esperemos, la suerte está echada y el pleito está casado. Vamos a publicidad. Pues vamos a ver ahora una actividad que se hace cada año en la zona colonial de aquí de la ciudad de Santo Domingo. La Fundación Manos Arrugadas hace un almuerzo para envejecientes, producto de lo que se obtiene, parte de lo que se recibe en la actividad que se hace primero, que se llama Cenas para que otros cenen. Vamos a ver esta historia. Fundación Manos Arrugadas
Arrugadas llevó a cabo ayer su acostumbrado almuerzo navideño en el que cientos de ancianos de la zona colonial disfrutaron de alimentos y diversas actividades preparadas para su deleite. Durante la actividad, la comunicadora Gianni Paulino, presidenta de la fundación, hizo un llamado al jefe de Estado, Danilo Medina, de tomar en cuenta este creciente segmento poblacional. Que no es justo que se haya aprobado un presupuesto pírrico para la ayuda de los adultos en la República Dominicana. Que con esa partida presupuestaria sencillamente se nos coarta para seguir trabajando. Con evidentes expresiones de felicidad, los ancianos que disfrutaron de este almuerzo agradecieron el trabajo realizado por Manos Arrugadas en su favor. Sí, que la hagan siempre, que la sigan haciendo, que el pueblo está necesitado. Yo lo que le pido a Dios es que derrame muchas bendiciones en esas manos que cocinaron esos alimentos. Siempre ha sido con nosotros bien fabulosa, a veces 2 y 3, hasta 4 y 5 veces al año la tenemos. En la celebración también se entregó a los longevos alimentos para que compartan en familia el próximo 24 de diciembre, además de algunos obsequios que la Fundación preparó para ellos. Para Proceso, Silvia Herrera. Bien, pues vamos a ver ahora un resumen con actividades sociales que se han desarrollado durante esta semana, que es una semana activa para las actividades sociales. Las políticas están reduciéndose un poco, pero las sociales no. Vamos a ver. El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria trabaja en la redacción de un reglamento que viabilizará la creación de fondos de garantía para las pequeñas y medianas industrias, lo que generará una revolución en el sector, ya que se crearán las condiciones para que las pymes accedan a recursos con intereses blandos. La directora general de Proindustria, Alexandra Izquierdo, dijo que el Fondo de Garantía es un mandato establecido en el artículo 17 de la Ley 392-07, al tiempo de agregar que el mismo establecerá un aval para los recursos concedidos por intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, incluyendo la propia institución, para cubrir el porcentaje de pérdidas que las entidades financieras o crediticias estimen enfrentar en el conjunto de su cartera PYME y así lograr mejores intereses para las mismas. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la empresa dominicana Power Partner anunciaron la inversión de más de 40 millones de pesos en la construcción de 9 obras en el sector Los Mina. Estas obras se ejecutarán gracias a un acuerdo firmado por el alcalde Juan de los Santos y el presidente de Dominicana Power Partners, Edwin de los Santos, para cumplir con la responsabilidad social del proyecto Ciclo Combinado Los Mina. Y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que el asfalto llegó el viernes al tramo 2 de la circunvalación Santo Domingo, vía que en ambos sentidos tendrá 2 carriles y un paseo. El ingeniero Juan Antonio Villaverde, gerente de producción de constructora RISEC, contratista de la obra, explicó que en el proceso se utilizan equipos de alto rendimiento y puso de ejemplo la pavimentadora dotada con nivelación tecnológica. El Instituto Postal Dominicano y el Ministerio de Cultura pusieron en circulación la emisión postal denominada Merengue Típico. El acto, celebrado en el bar del Teatro Nacional, estuvo encabezado por el doctor Modesto Guzmán, director general del Impostón, y el licenciado José Antonio Rodríguez, ministro de Cultura, así como invitado especial, destacado merenguero Johnny Ventura. Y con gran entusiasmo recibieron los comunitarios de la Ensenada la puesta en operación de su microcentral hidroeléctrica, la cual genera 31 kilovatios para las 72 familias que se benefician de energía limpia en Piedra Blanca. La licenciada Telma Eusebio, titular de la UERS, valoró el trabajo y el esfuerzo realizado por los hombres y mujeres de la comunidad para alcanzar este sueño de contar con un servicio de electricidad propio. Además, resaltó el apoyo brindado por las demás instituciones que se involucraron para que esta tan importante obra de desarrollo social y humano sea hoy una realidad.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos concluyó la construcción del dique y el reservorio en el distrito municipal El Carrizal en Asua, que irrigará más de 25.000 tareas con 350 usuarios. La obra fue prometida por el presidente Danilo Medina en visita sorpresa a la comunidad. El director ejecutivo del INDRI, ingeniero Olgo Fernández, inspeccionó la obra y afirmó que el organismo invirtió unos 130 millones de pesos en el proyecto considerado clave para la producción agrícola de la zona 1. Para Proceso, Belkis Castillo. Pues vamos a ver ahora un reporte que tenemos sobre la Escuela de Educación Vial, que es un programa nuevo que está dirigiendo el Fondo de Desarrollo del Transporte para reeducar a los conductores, sobre todo a los del transporte público. El Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre FONDET concluyó esta semana el proceso de certificación de un primer grupo de facilitadores de la Escuela Nacional de Educación Vial, ENEVIAL, en sus instalaciones del municipio Santo Domingo Norte. La certificación de los facilitadores de ENEVIAL estuvo a cargo del experto internacional Fernando Fernández, entrenador del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Lo que vamos a perseguir nosotros es reducir la incidencia de la accidentabilidad o de las lesiones que se pueden llegar a generar por accidentes viales. A partir de su certificación, los facilitadores tienen la misión de multiplicar en el compendio docente de ENEVIAL los conocimientos de la asignatura Manejo Defensivo, que comprende una serie de normas dirigidas a la seguridad en la vía para la prevención de accidentes. Los facilitadores también fueron entrenados en primeros auxilios para el uso de los procedimientos adecuados en los casos de emergencia. Para Proceso, Francisco Javier. Bien, nos está llegando la nota de la Presidencia de la República sobre las visitas sorpresas del presidente. Este domingo estuvo en el Valle, en Atomayor. El presidente Danilo Medina aprobó apoyo económico a ganaderos para la adquisición de ganado de carne y de leche, extractores de ámbar, comercializadores y propietarios de tierras donde existen minas. Por disposición del presidente, la Dirección de Minería hará los estudios geológicos pertinentes para determinar los lugares exactos donde se encuentran los yacimientos de ámbar, en tanto que Banca Solidaria y Banco de Reserva le darán financiamiento para la instalación de un taller de producción de joyas y de un taller para procesar la piedra de ámbar. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con ustedes a partir de las 8 de la noche. Hasta entonces.